Hola, en este video les traigo un problema práctico de optimización en el que me hablan de un edificio, aquí está, que está separado por un muro de 2 metros de alto a una distancia de 1,5 metros de la base, y usted lo que quiere es, mediante una escalera, franquear ese muro y llegar al tercer piso del edificio, que se encuentra a una altura entre 3 y 5 metros. La idea es hacer eso de la manera más barata posible, es decir, encontrar cuál es la longitud mínima de la escalera que yo necesito para lograr esto. En esta animación les muestro todas las configuraciones posibles para que veamos que el problema sí tiene sentido. Miren que si yo empiezo con una escalera muy separada del muro y caigo en la parte de abajo del tercer piso, estoy utilizando como 5,4 metros de escalera. Si empiezo la escalera muy cerca del muro y le pego a la parte de arriba del tercer piso, también utilizo como 5,5 metros de escalera. Hay un, hay un punto intermedio en el cual estoy llegando al tercer piso, pero la longitud de la escalera es mucho menor que eso, es como 4,93. Ese es el punto que queremos hallar. Entonces sí hay un valor mínimo a la longitud. Entonces vamos a ver cómo se puede encontrar. Pongamos primero entonces en este dibujo los datos que me dieron y después identificamos las variables. Lo primero que sé es que este muro mide 2 metros de alto y que está separado a una distancia de 1,5 metros. Lo otro que sé es que yo quiero llegar al tercer piso, es decir, que mi rango aceptable para esta escalera es entre los 3 metros y los 5 metros. Ahora sí identifiquemos las variables. La variable dependiente está dada porque yo lo que necesito es la escalera más corta, es decir, que la variable dependiente debe ser esta L, llamémosla acá, L es la longitud de la escalera, y nos queda entonces determinar cuál es la variable independiente. Hay muchas variables independientes posibles y lo que tengo que buscar es una variable que me caracterice todas las posibles configuraciones de este problema. Es decir, una variable que me permita a mí describir todas estas posibles configuraciones de esa escalera, desde acá llegando a los 3 metros hasta acá llegando arriba a los 5 metros. Entonces miren que tenemos muchas opciones. Tengo varios ángulos que están cambiando ahí, tengo varias longitudes también, pero pensando en la practicidad del problema, suponga que usted está afuera de este muro, trajo la escalera y necesita una variable fácil de medir, la variable que usted encontró que le daba la longitud óptima. ¿Cuál es la variable más sencilla? Yo creo que es esta distancia, la distancia entre la base de la escalera y el muro. Pudieron haber sido muchas otras. Usted puede haber escogido este ángulo, es una buena variable. Usted pudo haber escogido esta altura, es otra buena variable. O este ángulo acá, o este ángulo, o la altura por encima del muro, o la altura desde la base del edificio. Todas son variables posibles. Pero hagámoslo tomando a x como mi variable simplemente por razones prácticas de la escalada de este muro. Para resolver entonces el problema, lo primero que hago es que lo escribo de la forma de un problema de optimización. Quiero hallar la mínima longitud posible de L como función de X, y X va a estar dado por ciertas restricciones. Hallemos entonces a L como función de X. Nos damos cuenta, por ejemplo, que L es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene esta base, 1,5 metros más X, y tiene esta altura que no la conozco y que depende de X. Entonces vamos a darle un nombre. Llamémosla, por ejemplo, y de X. L, por teorema de Pitágoras, satisface entonces que L cuadrado de X es igual a 1,5 más X al cuadrado más Y cuadrado de X. Tengo entonces que encontrar una expresión para Y en términos de X. Nos damos cuenta que acá hay dos triángulos semejantes. Este triángulo grande y este triángulo pequeño son semejantes porque son ambos triángulos rectángulos y comparten un vértice. Entonces, tengo que este lado grande, y de x, debe ser al lado pequeño vertical, que es 2 metros, como
este cateto grande, 1.5 más x, debe ser al cateto pequeño, que es x. Puedo entonces despejar y de x de ahí y me queda que y de x es 2 sobre x que multiplica a 1.5 más x, y con eso completo mi expresión para l cuadrado. L cuadrado de x es 1.5 más x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado, 1.5 más x al cuadrado. Es decir, 1.5 más x al cuadrado que multiplica a 1 más 4 sobre x2. O mejor, 1.5 más x al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más 4. Ya tenemos lista entonces nuestra función objetivo. La función que quiero minimizar, la voy a escribir, es L de x igual a la raíz cuadrada de esto. Es decir, 1.5 más x, el cuadrado desaparece, por la raíz cuadrada de x2 más 4 sobre x al cuadrado, que de hecho eso se puede simplificar como 1.5 más x sobre x por la raíz cuadrada de x2 más 4. O finalmente, L de x igual a 1.5 sobre x más 1 que multiplica la raíz cuadrada de x2 más 4. Tengo entonces ahora que encontrar una parte muy importante de esos problemas de optimización, que son las restricciones. ¿Cuáles son los posibles los valores de x o cuál es el dominio de mi función objetivo? Volvamos entonces al planteamiento del problema. Me decían que mi objetivo es llegar a una altura entre los 3 y los 5 metros de altura. Eso restringe los valores posibles de x. Si x fuera muy largo, llegaría por debajo del 3, y si x fuera muy corto, llegaría por encima del 5. Entonces lo que yo tengo son restricciones en esta altura y las tengo que volver restricciones en mi variable x para poderlas poner acá y terminar el planteamiento del problema. Entonces escribamos eso. Lo que yo tengo es lo siguiente: que y debe estar entre los 3 y los 5 metros de altura, y y es función de x. Recuerden que aquí la tengo que 3 es menor o igual que 2 sobre x, 1.5 más x menor o igual que 5. Lo que yo tengo que hacer ahora entonces es coger estas dos desigualdades y volverlas precisamente una desigualdad para x que me dará los extremos de este intervalo. Hagamos precisamente eso. Entonces, para resolver estas desigualdades voy a multiplicar por x a todas partes. X es una distancia, es un número positivo, no me altera el sentido de las desigualdades. Entonces me queda que 3x es menor o igual que 2, 1.5 más x y es menor o igual que 5x. Dividiendo por 2 a todas partes me queda que 1.5x es menor o igual que 1.5 más x y es menor o igual que 2.5x. Entonces ahí tengo que resolver dos desigualdades. Resolvámoslas aparte. Por un lado me queda que 1.5x es menor o igual que 1.5 más x. Paso este x a restar al lado izquierdo. Me queda 1.5x menos x, es decir, 0.5x menor o igual que 1.5, o lo que es lo mismo que x es menor o igual que 1.5 y 2.5, que es 3. La otra desigualdad dice que 1.5 más x debe ser menor o igual que 2.5x, es decir, 1.5 debe ser menor o igual que 2.5x menos x, me queda 1.5x. Dividiendo por 1.5 me queda que 1 debe ser menor o igual que x. Estas dos desigualdades entonces me dan las restricciones del problema. Tengo que x debe ser mayor que 1 y x es menor que 3. Escribamos entonces el problema de optimización completamente planteado, el cual se resuelve pues por las técnicas que aprendimos en el cálculo. Lo primero que tenemos que observar es que en este intervalo, que es un intervalo cerrado,
esta función es continua. El único problema que tiene es cuando x se acerca a 0, pero el 0 no está incluido acá. Entonces, por el teorema del valor extremo, yo sé que debe existir un máximo absoluto y un mínimo absoluto de esta función en este intervalo. No solamente eso, ese mínimo absoluto será un mínimo relativo y el teorema de Fermat me dice que esos mínimos relativos son o puntos críticos o los extremos del intervalo. Entonces vamos a hallar puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos son donde la derivada se hace cero o no existe. En este caso, la derivada siempre existe y lo que tengo que hallar es las raíces de la derivada. Derivemos entonces. L' de x la puedo calcular como un producto. Es el primero por la derivada del segundo, que es baja un 2 raíz cuadrada de x2 más 4 por la derivada interna, que es 2x, y aquí tengo que sumarle el segundo, que es raíz cuadrada de x2 más 4 por la derivada del primero, que es 1.5 por x a la menos 1, es decir, menos 1.5x a la menos 2, más la derivada de 1, que es 0. Simplificando un poco, este 2x entra a ese paréntesis y me queda entonces que 3 más 2x sobre 2 veces raíz cuadrada de x2 más 4 al lado izquierdo, y a este lado me queda un menos 1.5 raíz cuadrada de x2 más 4 sobre x al cuadrado. Voy a sumar esas fracciones, me queda igual a, abajo tengo 2x2 raíz cuadrada de x2 más 4, multiplico en cruz, queda 3 por x2, que es 3x2, más 2x3 menos 2 veces por 1.5, que es 3, por raíz cuadrada de x2 más 4 al cuadrado, que es x2 más 4. Eso da 3x2 más 2x3 menos 3x2 menos 12 sobre 2x cuadrado raíz cuadrada de x2 más 4. Ese numerador se puede simplificar, se cancelan los 3x2 y me queda finalmente que la derivada es igual a 2x3 menos 12 sobre 2x2 raíz cuadrada de x2 más 4. Y vemos entonces que en efecto esa derivada existe en todas partes de este intervalo que nos interesa, y lo que tenemos que hacer ahora es hallar las raíces, es decir, donde esto es igual a 0. Como es una fracción, eso será igual a 0 únicamente si el numerador es igual a 0, es decir, si 2x3 es igual a 12, o mejor, x es igual a la raíz cúbica de 6, que es aproximadamente igual a 1.8171. ¿Qué? Metros. Tenemos entonces que el único punto crítico es 1.8171 metros, y para terminar el problema lo que tenemos que hacer es simplemente comparar los valores de la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos. Entonces escribo L en 1, L en 3 y L en mi punto crítico, que es 1.817. Usando la calculadora simplemente es evaluar los números 1, 3 y 1.81 en esta fórmula, y si recuerdan de la animación que habíamos visto inicialmente, si yo cojo x igual a 1 metro, estoy usando 5.59 metros de escalera. Aproximadamente, si cojo L igual a 3, uso 5.4 metros de escalera, y en L igual a 1.817 estoy utilizando 4.93 metros de escalera. Lo que estamos buscando es el mínimo absoluto, entonces tomamos el mínimo valor de estos tres, que es este, y encontramos entonces que el mínimo absoluto de esa función es 1.817 y que 4.93 metros es el mínimo valor posible de la longitud.
Y esa es precisamente la respuesta a la pregunta que nos hicieron.